Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Estamos ya al aire. Ya. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sucesos y Telesucesos. Damos la bienvenida a Walter Baca. Él lidera un movimiento nuevo denominado AMPE, Alianza Nueva de Profesionales y Emprendedores, quienes están tratando de sustentar y respaldar la propuesta presidencial y de una serie de legisladores denominada Pacto Ético. ¿Por qué ustedes deciden, Walter, apoyar esta propuesta y pensar la posibilidad de que ingrese en las elecciones del 19 de febrero? Es importantísimo decir que el pacto ético es de vital importancia porque regula, normaliza la conducta de los posibles candidatos para llegar a la presidencia de la República. ¿En qué sentido regula la conducta de los posibles candidatos? Si nosotros analizamos qué es ética, podemos decir que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, la bondad y la maldad del individuo. ¿A qué me voy a esto? Lo que sucede es que si yo, por ejemplo, tengo dinero en paraísos fiscales o tengo empresas fuera del país, obviamente que existen intereses creados. Y si yo aspiro a la primera magistratura del país, se pueden dar quizás consecuencias al tener ese tipo de empresas y paraísos fiscales. Pero no es bueno, señor Baca, que uno tenga una experiencia previa antes de querer ser presidente o asambleísta y una experiencia, en el caso de la presidencia, en administración y haber sido exitoso en el mundo privado para que esa experiencia sea positiva en el momento de asumir la magistratura de la presidencia de la República. ¿No es eso importante? Es importante, pero también es importante lo otro. Sostener, por ejemplo, un reglamento de conducta como el pacto ético, como lo dije anteriormente, es sumamente importante. No podemos nosotros descalificar esta propuesta del presidente de la República. Es necesario que se dé para los candidatos a la presidencia de la República y también para todo aspirante a una función de Estado, ya sea esto asambleísta, puede ser para alcaldes, para ministros y para otras funciones del Estado. Este pacto ético también debe de continuar para, una vez terminadas las funciones de estos candidatos, de esta persona que cumple con sus funciones, sean fiscalizados al final de su periodo de gobierno y de sus funciones. Es un pacto importante. Usted empezó diciendo la ética es parte de la filosofía y es parte de los principios que uno aprende a lo largo de su vida, sobre todo lo que tiene que ver con valores, respeto, una serie de elementos que deben ser consustanciales al ser humano. El respeto, la honestidad, todo aquello que entraña la solidaridad y lo que nos enseñaban desde el hogar, después en la escuela, colegio o universidad. ¿Cómo hacer que las personas que lleguen o que estén ejerciendo ministerios, curules en la Asamblea, efectivamente cumplan con esto? Usted dice fiscalización luego de sus funciones, saber cómo ingresaron y cómo están saliendo, porque están manejando bienes públicos, bienes que son de todos. Sí, así es. Cuando un ciudadano entra a ejercer sus funciones, hace sus declaraciones de bienes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Usted alguna vez ha sido funcionario público? No he sido funcionario público, pero sí soy dueño de un negocio, de una imprenta, una gráfica, en el cual yo puedo administrar con ética y con mis principios, con mis empleados y desenvolverme muy bien. Entonces,
un aspirante o una persona que esté en un cargo público es lo mismo, tiene que normalizar, tiene que tener una buena conducta, tiene que llevar bien y aplicar bien lo que es política, la administración verdadera hacia la ciudadanía, al beneficio social del país. Ahora, el pacto ético no solamente se da en la sociedad secular, también se ha dado también en la parte, por ejemplo, teológica. Si nosotros vemos, por ejemplo, analizamos la parte teológica, cuando en la Biblia dice que Dios apartó a una tribu, que es la tribu de Leví, la que administraba los tesoros del templo, administraba los bienes que el pueblo de Israel aportaba al templo. Dios le dio un pacto ético para ellos, también lo hizo. Le dijo a la tribu de Leví: ustedes no van a tener heredad sobre la tierra. Ustedes no se van a poder comprar casas, terrenos, ni tampoco viñedos. Yo voy a ser su heredad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios cuidaba el corazón de aquellos administradores de ese pueblo. ¿Por qué? Porque si ellos, por ejemplo, podían tener la oportunidad de hacer negociaciones con los bienes que el pueblo de Israel aportaba al templo, entonces el corazón de ellos se corrompía. Mucho más ahora, por ejemplo, si estamos nosotros en la parte secular de un magistrado, de un presidente, de un ministro, que no tenga ese tipo de normas que regulen la conducta del funcionario. Se puede dar lo que se está dando en estos tiempos y en tiempos anteriores también de los otros periodos de gobierno. ¿En qué consiste la asociación que usted lidera, esta asociación de profesionales? Usted lidera el núcleo de Pichincha. ¿Cuántos profesionales son parte de la asociación a nivel nacional o aquí en Pichincha? ¿Y cómo ustedes la están conformando y llevando adelante? Bueno, nosotros tenemos estructura en la mayoría de las provincias del país. Tenemos nuestros presidentes provinciales que están reuniendo, están agrupando, están haciendo alianza con profesionales y emprendedores, sabiendo que los profesionales y emprendedores son los grupos motrices de la economía del país. Tanto los profesionales como los emprendedores son aquellos que dan oportunidades a nuevos puestos de trabajo. Yo soy un emprendedor. Usted es un emprendedor y esta asociación está ligada al partido de gobierno Alianza País. Ustedes están respaldando la posición de ellos frente a llamar a esta consulta popular. Eso sí es importante, gracias por la pregunta, es importante. Nosotros no tenemos nada que ver con Alianza País, a pesar que el nombre de Alianza Nueva puede guardar relación en su pronunciamiento, pero no es lo mismo ni se escribe igual. Nosotros lo que sí defendemos son las nuevas ideas, las nuevas propuestas buenas, positivas del presidente de la República, Rafael Correa, que me parecen muy buenas. Si nosotros recordamos, hace 9 años atrás no había las inversiones que se habían hecho en el país. Ahí tenemos Coca-Cola Sinclair, tenemos las vías, tenemos, por ejemplo, Pero ¿cómo transparentamos esas inversiones? Porque hay críticas a veces de que se demoran los procesos, de que se planificó X inversión y se acabó invirtiendo más en el tema de las vías. Podemos hablar de la vía Collas, por ejemplo, al nuevo aeropuerto de Quito. Es la vía más cara casi del mundo por costo de construcción de cada kilómetro de vía. O también vemos la propia refinería del Pacífico que está en proceso, pero inicialmente decían que va a costar 7, 8 mil millones, trato ya está en 13 o 14 mil millones. ¿Cómo aclarar que las inversiones hayan sido hechas cuidando el recurso del Estado y dentro de normativas, parámetros y costos reales en el mundo, no solamente en el Ecuador, dada la envergadura de esas inversiones? Los proyectos fueron buenos, sí es verdad, fueron buenos, pero tuvieron sus problemas en la construcción y esto. Pero es un asunto que, en este caso, los que están dentro del gobierno deberían responder a su pregunta, porque son informaciones que ellos tienen, el cual yo no tengo acceso a ellos. Pero sí es importante que ellos respondan respecto a estos proyectos que no se dieron. Pero si ustedes están avalando y respaldando es porque también pueden tener información. Sí, pero nosotros apoyamos la buena postura, los buenos proyectos del presidente de la República. Pero situaciones, por ejemplo, en las que no se dieron, nosotros, como lo repito, no tenemos acceso a ese tipo de documentación e información. Si yo doy una conjetura, un concepto, sin tener principios ni conocimientos de causa, puedo dar una respuesta muy equivocada. Es decir, ustedes como asociación de profesionales, esta alianza nueva, están respaldando sobre todo el criterio del presidente para hablar del pacto ético y llamar a una consulta popular que se lleve a cabo al mismo tiempo que las elecciones generales. Es importante recalcar que AMPE no es lo que usted acaba de mencionar, es un movimiento político.
Es un movimiento político que nosotros... Es un movimiento político. Es un movimiento político que nosotros hemos sido aprobados en la CNE y actualmente estamos pues recogiendo las firmas para completar estos requisitos. Nosotros nos vamos, sí, respaldamos nosotros el pacto ético profundamente porque lo veo de mucha importancia para el desenvolvimiento de la moral política del país. Usted sabe que ahora ya no es la lucha para llegar al poder para hacer el beneficio social, ahora es la lucha por ganar el poder. Por eso es producto del desmoronamiento moral interno del individuo, del que está ahora en política. Nosotros sostenemos, y siempre seremos nosotros puntuales en esto, que los principios básicos, elementales de la política, es una verdadera administración en beneficio de la sociedad. Cosa que actualmente no se está dando eso. Es una pugna solamente de poder, más no de hacer un buen gobierno, un buen logro en plan social. Nosotros sostenemos también asimismo que los logros sociales deben ser dados para la educación, para la salud y para abrir nuevos campos de trabajo. AMPE es un movimiento que nosotros queremos llenarnos de personas que en verdad amen a su país y a su sociedad. Hagamos una buena política ejerciendo con firmeza lo que es el beneficio social. ¿Cómo dotar de nueva significación a la política? Porque la pregunta, cuando uno habla con jóvenes generaciones, piensa que la política es igual a algo corrupto y malo. ¿Cómo dotarle de otro contenido significativo? Usted tiene toda la razón a decir política es servicio, política es bien público, pero ¿cómo hacer que la ciudadanía mire la política con buenos ojos y no con malos? Buena pregunta. Usted se ha dado cuenta que todo mal tiene su origen y es posible corregirlo. Es importante modificar la educación. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando me daban cívica y moral y ética. Ahora esas cátedras no se las dan. Sí, se han perdido, se han sacado de la educación, pero es importante nuevamente hacer una reforma educativa. El estudiante, el joven es el futuro de la nación. Si nosotros modificamos, hacemos una reforma educativa, délo por seguro que nosotros tenemos jóvenes formados con principios morales y éticos al servicio de la sociedad. Es importante la educación, es importante la reforma educativa. Nosotros sostenemos también eso, que nosotros debemos de reformar la educación, porque ahí radica la formación del futuro candidato a la presidencia de la República, de los futuros políticos de la nación ecuatoriana. Usted indica que es un movimiento que ya está aceptado para que empiecen el proceso de recolección de firmas al interior del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opción van a tomar en las elecciones del 2017? Todavía no tienen número, esto es un proceso que seguramente ustedes van a participar en el 19, pero ¿cuál es la posición de ustedes frente a las diferentes candidaturas que están empezando a aparecer y a formalizarse en el ámbito político ecuatoriano? Para nosotros inclinar nuestra posición debemos esperar un poco más de tiempo para nosotros definir dentro del movimiento político, nuestra postura. Actualmente nosotros estamos analizando, vemos el desenlace político a nivel nacional, cómo está llegando eso a su término, a su fin. Es decir, ustedes van a esperar que se den las alianzas, ya se inscriban las candidaturas para saber hacia dónde o por quién o a quién apoyar. Dentro del movimiento político nosotros sí estamos apoyando a las iniciativas del presidente Rafael Correa, pero sin embargo, es importante nosotros tener esta pauta, esta prudencia para llegar a una conclusión completa dentro del movimiento. Es decir, todavía están en proceso. De momento lo que están haciendo es apoyando directamente el denominado pacto ético y que ustedes están de acuerdo que sea parte de consulta popular en las elecciones de febrero. Sí, vamos a darnos ese tiempo nosotros para analizar y tomar nuestra postura. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, la presencia de Walter Baca. Recordamos que él lidera este movimiento denominado AMPE aquí en la provincia de Pichincha, Alianza Nueva de Profesionales y Emprendedores, quienes están respaldando la posición del presidente Rafael Correa frente a lo que era denominado un pacto ético, generar líneas de conducta, una serie de elementos para los
posibles candidatos, sobre todo a la primera magistratura del Estado. Nuevamente, gracias a Walter Baca, gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Jesús Sanchís, quien es el actual director de la agencia EFE aquí en el país. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Jesús Sanchís Moscardó, quien es el director de Agencia EFE en Ecuador. Jesús, queremos hablar con usted sobre lo que es Agencia EFE. Uno mira manuales de estilo periodístico, abre medios a través de la web o físicamente y siempre ve Agencia EFE. ¿Cómo decir a nuestros oyentes y televidentes lo que significa EFE en el mundo entero? Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación en primer lugar. La agencia EFE es un proveedor de noticias al por mayor, a nivel mundial. Digamos que nos consideramos un poco así, entre comillas, mayoristas de la noticia, ¿no? Trabajamos como cualquier periodista y suministramos noticias en texto, fotografía, audio, video, a los medios de comunicación fundamentalmente, que son nuestros clientes naturales más numerosos en todo el mundo, y luego también a otro tipo de sectores, ¿no? Gobiernos, instituciones, partidos políticos, fundaciones, universidades, empresas, cualquiera que desee recibir información, digamos, en cantidades importantes para luego publicarla, utilizarla para elaborar sus propios productos, tenerla como elemento de análisis, en fin, tiene varias aplicaciones. ¿Cuánto tiempo, Jesús, es parte de EFE, de esta gran agencia mayorista de información? Personalmente yo trabajo en EFE desde el año 1994, o sea que son ya más de 22 años. ¿En qué países ha estado, en qué ciudades o qué coberturas le ha tocado hacer para que a través de EFE informar al mundo? Porque uno mira, llegan noticias ya sea de Estados Unidos o ya sea de Afganistán o de Timor Oriental,
con el sello de EFE. Así es, nosotros tenemos oficinas distribuidas por todo el mundo. Por eso, cuando uno abre un periódico, puede ver noticias que están acreditadas a EFE en esos lugares que usted ha dicho y en otros muchos, ¿no? Personalmente he trabajado la mayor parte de mi carrera en España, en la central, que es la oficina matriz en Madrid, porque somos una empresa pública española, y luego también en las oficinas de Valencia y de Murcia, que son 2 comunidades autónomas de España. En el exterior pues ya llevo casi 10 años y he estado en la República Dominicana, en Haití y ahora en Ecuador, ¿no? Las coberturas más importantes, me preguntaba, pues bueno, sin duda alguna, las 2 más importantes han sido sendos terremotos, ¿no? El de Haití, que fue en el año 2010 y creo que fue una de las catástrofes más graves de la humanidad, y el de Ecuador, que todos conocemos. Que todos conocemos, es así. Usted señalaba, EFE es una empresa pública. Sí. Al ser una empresa pública, ¿cuántas de lo que se difunde o no tiene injerencia el Estado español? ¿Esto es real, no es real? ¿Qué pasa con las empresas públicas, en el caso de España, dedicados a medios y a información? Bueno, a veces se tacha a la agencia EFE de gobiernista, no es así. Realmente es una empresa pública, es decir, pertenece al sector público. Quiere decir que no es del gobierno, sino del Estado, es decir, de todos los españoles. Y por lo tanto, hasta ahora, algunas veces se han hecho comentarios, se han hecho acusaciones de injerencia del gobierno, de tal o cual gobierno. De cualquier tendencia, ya sea Exacto. del PP o del actual partido, o de cualquiera de los... Siempre vamos a estar sujetos a eso, pero afortunadamente los profesionales de EFE creo que podemos presumir, entre comillas, de una cierta profesionalidad, valga la redundancia, de objetividad, en la medida en que la objetividad es posible en el periodismo, de una cierta equidistancia, neutralidad, podemos llamarlo así, ¿no? Y siempre nos mantenemos un poco al margen de los condicionamientos políticos porque no somos un medio que tenga una línea editorial. Hay que tener en cuenta que tenemos clientes de muy diversa tendencia política, ¿no? Entonces tenemos que intentar no caer a favor de unos porque caeríamos en contra de otros y eso nos perjudicaría como empresa, incluso a nivel comercial, ¿no? Y por supuesto en términos de credibilidad, que es mucho más grave. Más o menos es así como trabajamos, ¿no? No permitimos que las presiones políticas interfieran en nuestro trabajo y bueno, yo personalmente la verdad es que no creo que haya tenido problemas en ese sentido en mi carrera. Siempre uno está sujeto a que de pronto se encuentre con un político y le haga un comentario quizá hiriente, pero bueno, hay que entenderlo esto desde el punto de vista de los políticos, pero creo que los periodistas debemos respetar debemos autoprotegernos en ese sentido y ser siempre respetuosos con el estilo de la agencia EFE, que es un estilo por demás ágil, directo, puramente informativo. Como digo, no tenemos artículos de opinión. Esto no quiere decir que no traslademos la opinión de los agentes políticos, culturales, musicales, pero deportivos. A través de notas informativas, pero a través de la noticia, sin tomar una exacto, opinión directa como EFE. Efectivamente, usted nunca verá en un despacho de agencia un adjetivo calificativo que introduce el propio periodista. Puede haberlo en una declaración entrecomillada de un político o de cualquier persona que protagoniza la noticia, pero no por parte del periodista. Muchas escuelas de periodismo y de comunicación toman como ejemplo los manuales de estilo de EFE y las recomendaciones para hacer notas. Esto les da a ustedes mayor responsabilidad. ¿Cómo trabajar y cómo trabajan también cuando forman nuevo personal para que sean parte de EFE, que sean corresponsales, sean parte del equipo, sean redactores de información? Bueno, pues en base a estos manuales, ¿no?, que desde hace muchos años la agencia EFE siempre ha trabajado, existen varias publicaciones ya que algunas son clásicos y se estudian efectivamente. Incluso yo, que ya soy un poco veterano, en mis tiempos en la universidad conocí aquellos primeros manuales que luego tuve ocasión de poner en práctica en el trabajo cotidiano, ¿no? El manual de estilo de la agencia EFE, pues sí, es un referente a nivel periodístico mundial en español, ¿no? Y bueno, ese es un poco digamos, la línea, el eje conductor de nuestro trabajo, intentando respetar unas normas básicas que empiezan por ahí, por el crédito, por mencionar siempre las fuentes de la información para que quede claro que nosotros no nos inventamos las noticias, por el respeto y la equidistancia, por dar siempre un equilibrio a la noticia y poner las dos versiones o las versiones que haya que pueden darse enfrentadas sobre un mismo asunto. Un poco son unos principios, bueno, que sería largo explicar aquí, pero en líneas generales van por ahí, ¿no? Todo lo que usted menciona, Jesús, usted ya lleva algunos años en Ecuador, nos decía que llegó hace poco más de 3 años. ¿Cómo está
analizando la situación ecuatoriana, cómo envía notas sobre Ecuador, cuán fácil es acceder a la información en nuestro país. Bueno, nosotros somos una agencia grande en el mundo, pero tenemos oficinas, digo grande en el mundo porque tenemos oficinas por todo el mundo, pero claro, no podemos tener oficinas muy grandes en todos los países, entonces tenemos oficinas pequeñas. No tenemos, por tanto, la capacidad que puede tener un medio de comunicación nacional grande de distribuir nuestros periodistas cada día en las fuentes informativas más importantes. Por lo tanto, cubrimos presencialmente aquellas informaciones muy trascendentes y sobre todo que tienen un interés extranacional, y nos nutrimos mucho de la información que nos llega a través de otros medios de comunicación y a través de la tecnología que hoy todos manejamos, ¿no? El correo electrónico, WhatsApp, las redes sociales, Twitter, Facebook y demás. Todo eso nos permite procesar bastante información cada día. Y esa es un poco la dinámica principal, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues surgen situaciones que ameritan de pronto, por el interés puntual de un tema, una entrevista, un reportaje, y también dedicamos nuestro tiempo a eso, ¿no? O sea, tenemos bastante más trabajo del que podemos hacer, afortunadamente. Y siempre, quienes estamos en el mundo noticioso, tenemos más noticias de las que muchas veces podemos analizar o profundizar. Usted ha vivido poco más de 3 años, vivió una posesión presidencial, no fue cambio de mando, fue mantenerse el propio presidente Correa, vivió elecciones seccionales ya con el tema municipal, vivió visita del Papa, vivió marchas, vivió críticas, además del terremoto. Además del terremoto, que lógicamente nos marcó a todos de una manera particular, ¿qué otras noticias le han impactado del país? Y ha sido más fácil o difícil ubicarlas en los medios a nivel mundial. Bueno, no he encontrado dificultades, afortunadamente, ¿no? La otra noticia muy importante que se ha dado en este tiempo aquí ha sido la visita del Papa para mí, ¿no? Digamos que es el terremoto, por desgracia, y la visita del Papa, por fortuna, para los católicos y en general creo que para el país, han sido las dos noticias más relevantes. En cuanto a dificultades para posicionarlas, no, porque como le decía hace un momento, tenemos estos principios periodísticos básicos que son propios de la agencia, pero que yo creo que son por extensión válidos para cualquier medio de comunicación, y de hecho, permítame la inmodestia, muchos medios de comunicación se nutren no solo de nuestras noticias, sino también de nuestros libros de estilo para tener unas líneas de trabajo a diario. Entonces, digamos que siguiendo esas pautas no es complicado, no es excesivamente complejo hacer un trabajo profesional y con buenos resultados. Y así ha sido hasta ahora, afortunadamente yo no puedo quejarme de mayores problemas. Insisto, siempre respetando la credibilidad, el crédito de la fuente y un poco buscando el equilibrio, es decir, apartándose de posicionamientos. Apartándose de posicionamientos y profundizando en otros temas. También usted vivió y está presente el tema volcánico. Ya analizando su parte personal, Jesús, ¿hacia dónde le interesa más o se involucra más con información? ¿La parte humana, la parte natural con tragedias o posibles erupciones, más el tema de Yasuní, Galápagos? Ecuador es un país megadiverso. ¿Qué es lo que más le involucra a usted? A mí como periodista lo que más me gusta es los temas sociales, es decir, todo aquello que tiene que ver con la gente, en definitiva, ¿no? Y ahí podemos hablar de 1000 cosas, porque al final todo tiene que ver. Pero bueno, yo creo que centrándonos un poco en lo concreto, soy muy amante de asuntos como estos que usted menciona, por supuesto, y por desgracia las catástrofes son la noticia por excelencia, ¿no? Creo que por encima de cualquier otra información, desgraciadamente siempre puede llegar un terremoto, una erupción volcánica y tapa todas las otras noticias. Entonces, por muy triste que esto pueda ser a nivel humano, periodísticamente es el ABC, ¿no? Exactamente. Entonces, estos temas me interesan mucho porque creo que a cualquier periodista le deben interesar. Y después, como decía, todos los temas que tienen que ver con la gente, con la sociedad, pues cualquier asunto relacionado con la pobreza, con la educación. Y estamos hablando tanto de noticias, como algunos llaman positivas, o noticias negativas, si se quiere ver así, porque la información es un todo, ¿no? Pero bueno, por desgracia hay un adagio por ahí que dice good news no news, es decir, las buenas noticias no son noticia, y muchas veces los periodistas, aunque se nos critica por esto, pues tenemos que centrarnos en lo negativo porque es lo que realmente preocupa. Cuando las cosas van bien, cuando todo es normal... O sea, cuando todos los aviones aterrizan a tiempo, no ha pasado nada. Claro, ¿qué noticia hay ahí, no? El
problema es cuando hay un fallo técnico, una salida de pista o una catástrofe de cualquier índole. Y bueno, creo que por ahí va un poco lo que es la esencia del periodismo noticioso hoy en día. Muchísimas gracias a Jesús Sánchez. Gracias a Él ustedes. es quien lidera la agencia EFE aquí en Ecuador. Es interesante hablar con ellos, saber la información, cómo la están manejando esta agencia importantísima cuya sede está en España, que es una empresa pública, pero que está presente en gran parte de los países del mundo. Nuevamente, gracias a Jesús Sánchez. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el asambleísta Ramiro Aguilar. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el asambleísta y analista Ramiro Aguilar, con quien queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, Ramiro, es qué ocurre con la comisión y el análisis de la asamblea frente a los famosos helicópteros DRUF. Ayer supimos, se dio a conocer el borrador, está conociéndose el borrador, cómo mirar lo que está pasando y qué va a suceder con este informe en donde se involucra FAE. Nuevamente ustedes están pidiendo que vaya a la Fiscalía. ¿Cuáles son los procesos que deben seguirse con esta información? A ver, primero, buenos días. Poco complicado, de verdad, tu canal, 45 minutos, me doy la vuelta, ¿no? Hay que preguntar qué está pasando con la reestructuración. Tenemos un alcalde que es de lujo, pero bueno, esa es otra historia. A ver, el tema es este. La Asamblea Nacional, después de más de un año de investigación, tiene lista en la Comisión de Soberanía un borrador del informe final respecto de la contratación de los DRUF. No sobre la muerte de Gabela, sino sobre los procesos de contratación de los DRUF. Este es un borrador porque ha sido pasado a los asambleístas para que fueran hechas observaciones y que se va a votar la próxima semana. En ese borrador, yo lo que te puedo decir es que el informe es bastante objetivo, es bastante cercano a lo que los documentos recopilados por la Comisión
ponen en evidencia. Y básicamente, ¿cuáles son las conclusiones del informe? Ya se debatirá el informe cuando salga y se vote y se haga público, pero básicamente lo que sostiene es que el proceso de contratación al interior de la FAE fue un proceso irregular, al interior de la FAE. Que esa irregularidad en el proceso de contratación hizo que se echen abajo 3 o 4 concursos y que pase a la Junta de Defensa Nacional, y la pasada de la Junta de Defensa Nacional es la recomendación del general Borges, que era jefe de Estado Mayor, al ministro de Defensa Wellington Sandoval. Sandoval a su vez le convence al presidente de la República de que pasen a la Junta de Defensa, y la Junta de Defensa, por recomendación de la propia Junta, terminan aplicando un proceso de contratación de emergencia, con bases técnicas que te decían, Claudia, básicamente compre DRUP o compre unos helicópteros igualitos a los DRUP. Entonces la comisión también cuestiona, la Comisión de Soberanía, la Comisión de la Asamblea cuestiona la elaboración de las bases técnicas. Porque apuntaba directamente a este tipo de helicópteros y no a otros. Ya venía con nombre y apellido la convocatoria. Exactamente. Entonces el tipo de helicóptero que estaba descrito en las bases técnicas que fueron elaboradas por la FAE era básicamente un DRUP. ¿Sí? Cuando se produce el proceso de contratación, los helicópteros DRUP, a través de su representante en el Ecuador, Sumil, ganan el concurso, y los helicópteros estaban listos en alguna parte. O sea, cuando Sumil oferta como representante de la compañía HAL, los helicópteros nunca le dicen al Estado ecuatoriano, oye, tenemos 5 parqueados, listos ya para entregarte. Cuando se firma el contrato, se entregan las garantías y dicen, ¿para qué vamos a esperar si tenemos estos 5 listos? Ahí es donde nace el problema, porque en el momento en el que estaban los 5 listos y los 2 posteriores, había que hacer una serie de ajustes en los sistemas para que pudieran ser operativos en el Ecuador. Y en un momento determinado, el propio comando conjunto, ante las irregularidades, inconvenientes evidenciados en los primeros helicópteros, le dice a la compañía, oiga, entréguenos esto bien. Pero el comandante general de la FAE, Borges, dice, no, entreguen nomás porque no podemos tener los helicópteros parqueados. ¿Sí? Eso hace que al final del día, Claudia, los helicópteros sean recibidos, y hay observaciones de las comisiones técnicas que les dicen no se entregaron con los repuestos, con los equipos adecuados, con los sistemas adecuados, no estaban preparados para volar en el Ecuador. ¿Sí? Y eso hizo que al final del día el Ministerio de Defensa Nacional termine ejecutando las garantías por un contrato complementario por el tema de los repuestos. ¿Qué te dice eso en buen romance? Te dice que dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hubo una puja entre quienes querían vender cierto tipo de productos al Ecuador y que estaban ajustando las bases, una guerra de ajustadores de bases, si tú quieres, para ver quién gana, porque el que ajustaba las bases era el que tenía finalmente adjudicado el contrato. No sé si estoy siendo claro en lo que te estoy diciendo. Está siendo claro, Ramiro, pero ¿qué significa el contrato en costos? Es decir, ¿cuánto invirtió el Estado ecuatoriano en comprar los DRUP? Porque ahí es cuando la ciudadanía se va a dar cuenta cómo fue el ajuste de bases para una compra de helicópteros, que generaron problemas, se cayeron los helicópteros, todos sabemos otras historias. No, pero además hubo muertos, ¿no? Además hubo muertos, pero el instante de la compra, que ustedes como asamblea están analizando el contrato como tal, ¿qué pasó y cuál fue la inversión del Estado? A ver, más o menos había una disponibilidad presupuestaria de 37, luego pasó a $60 millones. Hablemos, no tengo la cifra exacta, pero puede ser entre 47 y 60 millones de dólares. El tema es que esos disparates costaban eso. Lo que le quiero decir a la ciudadanía también es que con $60 millones, y por eso es que no ofertaron proveedores de helicópteros serios. Por ejemplo, tú querías comprarte un Black Hawk americano, te decían, ¿cuánto tienes? $60 millones, no le alcanza ni para la mitad de uno, siga participando. Entonces, era la poca disponibilidad de dinero que tenía la FAE la que terminó dando el escenario para que, en vez de ajustarnos, comprar las primeras bases, las que se hicieron en el 2009, en realidad decía, oigan, compremos helicópteros repotenciados, porque es para lo que tenemos dinero. No, alguien dijo, no, vamos a comprar helicópteros modelo 2008, nuevos de paquete, pero no se olvidaron de poner que el resto de las piezas sean 2008. ¿Ya? Entonces, en el tema del sobreprecio, que es lo que podría preocuparte, podría preocupar a la ciudadanía, yo lo que te diría es, no hay ninguna evidencia de que esas porquerías hayan tenido sobreprecio.
Pero decir, eran porquerías. Pero eran porquerías. O sea, yo puedo comprar algo con un precio justo, por decir, no me sirve para nada. Y además, en el problema es que se arriesgaron y se perdieron vidas humanas. Correctísimo. Ese es el tema que está detectando la Asamblea Nacional en su informe. Lo que está diciendo es que las bases técnicas tuvieron una serie de generalidades, de ambigüedades, que fueron aprovechadas para poder colocar los helicópteros, que en el proceso de entrega-recepción también hubo una serie de ambigüedades y discrecionalidad de las comisiones que recibieron los helicópteros, por eso es que la Contraloría también les glosa. Entonces, en el manejo de los helicópteros, ya en el mantenimiento de los helicópteros, como no tenías repuestos, como no tenías capacitación de pilotos, como no tenías capacitación de personal, que es todo lo que debiste haber comprado en el paquete, entonces se produjeron los accidentes que se produjeron. Ahora, la reflexión que debe hacerse al final del día es, ¿hubo corrupción o no hubo corrupción? Mira, la Contraloría, que es el ente encargado de hacer la auditoría, ha establecido glosas para varios exoficiales de la FAE. Las glosas, ¿qué es lo que te dicen? Que cometiste irregularidades en el proceso de contratación de los helicópteros. Lo que a mí no me entra en la cabeza es cómo la Fiscalía ha archivado 3 o 4 veces la posibilidad de investigar la contratación de los helicópteros, a pesar de que la Contraloría ha establecido glosas, es decir, ha establecido... Pero ahora la propia Asamblea dice, o va a decir, vuelva a la Fiscalía. Tenemos de que, porque hay temas de investigación que no está a cargo de la Asamblea como tal. No, el informe lo que dice es que el Estado ecuatoriano, en una de las conclusiones, el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, debe fortalecer la posición institucional del Ecuador para reclamar los perjuicios que ha causado efectivamente Sumil y la compañía Jala. Ahora, lo que te cuento es que Sumil en este momento es un papel. O sea, la empresa que vendió los helicópteros ya no existe. Es un despojo, una cosa que está ahí botada, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú lees el informe de la Asamblea, te vas a dar cuenta que quienes eran los representantes iniciales de Jala en el Ecuador y quienes en un momento determinado crearon Sumil para participar en este concurso, tenían 5 helicópteros parqueados en alguna parte del mundo, les falló alguna venta en alguna parte, y en un momento determinado, ante la posibilidad de venderlos en el Ecuador, hicieron mucha presión para que las bases técnicas que estaba definiendo la FAE y que después definió la Junta de Defensa Nacional sean escritas de tal manera que ellos pudieran entrar con su mercancía casi empatando perfectamente con las bases técnicas. Todo esto está observado en el informe de la Asamblea. Obviamente la Asamblea lo que te dice es, no existen evidencias de corrupción. Obvio, no existen evidencias de corrupción, porque primero ningún ladrón deja recibo. Segundo, la búsqueda de las evidencias de corrupción es competencia de la Fiscalía, no la Asamblea. Y tercero, lo que sí te dice la Asamblea es lo que te estoy transmitiendo. Ambigüedades, irregularidades, casi bases técnicas armadas ad hoc. Entonces, este es un instrumento que te permite establecer que hay responsabilidad en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la Junta de Defensa Nacional, en el ministro de Defensa, en los ministros de Defensa que fueron encargados de la ejecución de todo este proceso, de los respectivos administradores del contrato. Y obviamente, desde un punto de vista político, no te olvides que el país tiene mayoría en la comisión y mayoría en la Asamblea, lo que al final del día terminan siendo es que si bien las vidas humanas que se perdieron son valiosas, y pues que son incluso, y obviamente más importantes que los bienes materiales que tiene el Ecuador, que ha perdido el Ecuador, en el fondo lo que está pasando es que el índice de siniestralidad de los helicópteros de la FAE es más alto que el resto de las fuerzas, y que los helicópteros estuvieron asegurados y que se cobraron las pólizas de seguro. Cosa que en lo personal a mí me parece obvio, elemental, lo mínimo que puedes pedir es un helicóptero asegurado, ¿no es cierto? En donde se me queda corto el informe, y es lo que esta mañana voy a pedirle a la comisión que ajuste ciertos detalles, es que sí creo que la ciudadanía merece saber quiénes son los oficiales de la FAE que están glosados por la Contraloría, quiénes son los oficiales de la FAE que elaboraron las bases técnicas que estaban casi direccionadas para comprar los tubos, quiénes son los oficiales de la FAE que fueron negligentes en los procesos de capacitación de pilotos, de encargarse de que los repuestos sean provistos oportunamente. Entonces un informe que recoja lo que está en un larguísimo expediente, pero que también
cumpla su rol. Es decir, No, y transparente la información, y ya quiénes fueron los responsables al final. Exactamente. Y eso apunta, se perdieron vidas humanas, y es un tema gravísimo lo que ocurrió con los famosos helicópteros. Ahora, Ramiro, hay una serie de temas que están en la palestra pública. Ramiro es un tuitero muy activo, es editorialista, hace una serie de análisis y genera opinión respaldada por unos, criticada por otro. ¿Qué está pasando en el acontecer nacional? Una cosa son los DRUF, pero también vemos relación Fuerzas Armadas, Ejecutivo y los famosos campamentos de capacitación que ahora van a ser sancionados, los militares que capacitaban a civiles, luego que nos decían, eso no es cierto, son videos, fueron de picnic, estaban recibiendo enseñanzas de defensa personal. ¿Cómo analizar esto que involucra una vez más al Ejecutivo y a los diferentes sectores? A ver, mira, yo creo que el tema, empecemos por lo último que me parece lo más grave. El tema de dar instrucción paramilitar a civiles es una cosa sumamente grave. Está sancionada por el Código Orgánico Integral Penal, es decir, recibir instrucción militar sin estar oficialmente autorizado para ello es un delito. Yo he visto los videos completos en realidad son una apología de la violencia. Es decir, oiga, si en una manifestación usted está aquí, póngase en la mochila una tabla, dele, golpeele. O insértese dentro de la manifestación opositora y genere problemas. Y genere problemas, exactamente. Entonces, a mí lo que más me preocupa del tema de la formación de paramilitares en el Ecuador es que la violencia genera violencia. Ese es un principio básico. Y otro principio básico es acción es igual. La misma acción genera en la misma fuerza la reacción. Me explico. A ver, el irresponsable que haya organizado eso, porque es algo que el gobierno todavía no le dice al país. A ver, ¿quién fue el que tuvo la idea de llevar gente civil a un parque, a donde fuera? ¿Y quién fue el que le autorizó al militar que está ahí? Porque los militares reciben órdenes, no son culpables los dos militares que están ahí. Por supuesto, no están informados, ¿no? Si habrían estado de civiles y de vacaciones, bueno, pues decir, oye, aún así es cuestionable, pero no tan grosero. Así es. ¿Ya? Pero el gobierno no te dice quién dio la orden, quién fue el que se inspiró en semejante barbaridad. Porque ese tiene que ser sancionado. Pero además ese es un irresponsable, porque está poniendo en peligro a las mismas personas que están en el campamento. Es decir, si tú te fijas en los videos son de ciudadanos comunes y corrientes, a quienes les están incitando a la violencia contra otros ciudadanos por pensar diferente o por ejercer su legítimo derecho a la resistencia. Esos ciudadanos que están en el campamento, una vez puestos en una manifestación y generando violencia, ¿qué es lo que van a recibir a cambio? Violencia. Acción igual. Van a recibir violencia y van a generar violencia. Lo cual, Ecuador ha sido un país no violento. Si uno recuerda, históricamente se votaron 3 presidentes sin violencia, con marchas, con gritos, con una serie de elementos, pero no hubo enfrentamiento real de pueblo contra pueblo, de militares contra pueblo. Pero es porque eres joven, mi querida Claudia. La política ecuatoriana ha sido violenta siempre. Pero no a nivel de agresión en las calles. De agresión y bala. La política ecuatoriana deja de ser violenta cuando a partir del 2000 encausas, que es lo que tú me estás diciendo, ¿no es cierto? Encausas la resistencia social a través de marchas nocturnas. Revisemos un poco lo que pasó en la caída del presidente Mahuad. En la caída del presidente Mahuad la cosa se enardeció, pero no hubo violencia, porque también hay que reconocer, el gobierno del presidente Mahuad no enfrentó con violencia las manifestaciones. No enfrentó con violencia, y más bien veíamos militares, indígenas marchar a Palacio, todos unidos, pero sin un disparo. Sin un disparo. En la caída del presidente Bucaram pasó lo mismo, es decir, tampoco el gobierno en funciones del presidente Bucaram generó violencia. O sea, a nadie se le ocurrió armar a los partidarios del presidente Bucaram para enfrentar para salir a las calles y enfrentar pueblo con pueblo, lo que decíamos. En la caída del presidente Gutiérrez, las marchas fueron incluso nocturnas, con niños, es decir, una expresión de la gente, y tampoco al presidente Gutiérrez se le ocurrió armar grupos de infiltrados para agredir a los manifestantes. Entonces, si el presidente no es violento y asume democráticamente la expresión del pueblo, corre el riesgo de caer, desde luego, pero corre el riesgo de caer con las manos sin sangre. ¿Sí?
Cuando el presidente es violento y sus adláteres y partidarios son violentos, entonces tienes este tipo de escenas. Ahora, si nos retrotraemos hasta antes del gobierno de Bucaram, la campaña presidencial, solo por darte un ejemplo, entre el doctor Borja y el ingeniero Flores Cordero, es decir, entre lo que era la Izquierda Democrática y el Frente de Reconstrucción Nacional, fue una campaña extremadamente violenta, donde se abrían pueblos a tiros. O si uno piensa antes de la dictadura, las campañas de Velasco Ibarro y caídas del propio Velasco Ibarro eran violentas. Eran violentas, y después de la dictadura igual. Los enfrentamientos en la campaña presidencial de los FPistas con el Roldós del 79, en las elecciones presidenciales de Febres Cordero en el 84, las campañas presidenciales en el Ecuador, hasta que nos dimos cuenta de qué es lo que puede ocasionar una violencia desbordada, y hasta que hubieron organismos internacionales, el mundo se globalizó, tiene redes sociales, a la gente no le gusta la violencia, en el Ecuador las campañas eran a tiros. Si no es que los ecuatorianos seamos los reyes de la paz, eso es lo que más me preocupa, es decir, este tipo de videos incitan a la violencia y pueden encontrar como respuesta violencia. Ahora, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo reaccionar como gobierno, como justicia, como organismos de control para garantizar que esto no se dé? Evitar que la gente o se generen fuerzas paramilitares que generarían un daño enorme al país. Con un castigo ejemplar, pues es decir, hay que sancionarle al señor Collahuaso, que aparece ahí como líder, a la señora Maldonado, que aparece ahí como líder, y sancionar también a las personas que estuvieron ahí en proporción a su grado de participación, pero no se les puede decir, no se puede hacer de esto un chiste, no se puede decir esto es un picnic. A mí me parece grotesco. Yo mismo me he reído del tema porque es una instrucción paramilitar de una persona que le dice, un militar que dice, a ver, nosotros como fuerzas especiales estamos entrenados para matar, como si eso fuera una cosa de comer, de coser y cantar, ¿no es cierto? Y gesticula ridículamente con el hecho que usted no necesita un celular, sino un radio porque se le prende el celular. Es medio jocosa la cosa, pero... No, pero es tragicómica porque puede generar problemas gravísimos. Puede generar problemas gravísimos, exactamente. Entonces, dentro de lo ridículo, tú puedes encontrar cosas muy serias. Hay una frase de Marx, refiriéndose al 18 Brumario, él dice, las cosas en la historia se repiten. La primera vez como tragedia. La primera vez como drama y luego como tragedia. Entonces, el drama de la violencia que vivió América Latina en los 70s con este tipo de cosas, es decir, gente que desde lo civil se pretendía legítimamente autorizada para poder disputarle al Estado el poder a través de bandas armadas, sean estos autodenominados grupos subversivos o terroristas, según como le veas, ¿no es cierto? Eso que en los 70 pasó y causó muertos, y causó persecuciones, y causó desapariciones, y causó excesos, muertos de lado y lado, puede repetirse ahora desde el drama, o sea, desde esta ridiculez, desde la mofa de la violencia, pero al final te estás mofando de algo muy serio, que puede generar una reacción en la gente. Esperamos que lo que dice Ramiro sea castigado y que no se vuelva a replicar. Esa es la solución. La solución es castigar a tiempo y no permitir que esto siga avanzando. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, al doctor Ramiro Aguilar. Él es asambleísta, es analista. Hemos hablado de dos temas. Uno, los helicópteros DRUF, sobre el borrador que está presentado por la Comisión de Soberanía en la Asamblea Nacional, y sobre estos videos que han circulado de instrucción para la militar, que preocupa a la ciudadanía. Los dos temas. Él dice, los helicópteros DRUF deben ser analizados y sobre todo él va a solicitar que la comisión de los nombres de los oficiales involucrados, quienes hicieron las modificaciones de las bases, quienes recibieron sin los debidos cuidados estos equipos en el país, y que la ciudadanía conozca quiénes son efectivamente los responsables. Y en el segundo caso, él dice que sancionar a los culpables y cortar de tajo lo que está pasando con instrucción paramilitar, que puede poner en riesgo la seguridad interna del país y enfrentarnos entre ecuatorianos. Nuevamente, gracias a Ramiro Aguilar, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Este programa llega con el apoyo de Pan Bimbo Artesanal, Chiviplan y EMAPS, la empresa de agua de Quito. Con ustedes hasta el día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques,
Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.